a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Buenas noches, amigos televidentes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran en la noche del 21 de mayo? Acercándonos poco a poco, ¿verdad? Al final del quinto mes. Esperamos, como lo digo siempre, que usted aproveche ese calor familiar ahora que estamos en cuarentenados. Pues bien, hay que evitar ese contagio del COVID-19 con el distanciamiento social y acatando las normas de prevención. Si usted no tiene que salir de casa, no salga. Quédese ahí, disfrute con su familia y, sobre todo, aproveche para ver nuestro programa a esta hora de la noche. Gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a tener una conversación de orientación técnica de cómo tenemos que irnos acercando a la reactivación económica, cómo tenemos que ir tomando, desde luego, amigos televidentes, lo que es la readaptación de nuevo en las empresas. No nos hemos puesto a pensar que realmente las empresas tienen que llevar un proceso de readaptación de sus empleados. ¿Y cómo sería ese protocolo? Pues bien, para eso y más tenemos en esta noche al ingeniero Guillermo Umaña. Él es el vicepresidente técnico de AIDIS, la Asociación Interamericana de Ingenieros Sanitarios, y también 2 veces presidente de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, a quien le doy la más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, así, gracias ¿verdad, Alfredo? Doctor? ¿Cómo está, doctor? Gracias, Alfredo, por la saludarlo. invitación, y a todos los que nos escuchan pues y los están viendo por la televisión. Gracias por permitir llegar a sus hogares y poder platicar contigo. Siempre grato sobre esas orientaciones y la parte técnica que debemos tener siempre en mente de cómo vamos a reactivar el país, cómo vamos a volver a hacer esas actividades cotidianas, que no es decir vamos a regresar a la normalidad. Lo que hemos estado viviendo en el país no es normal. No es normal que tengamos nuestras redes hospitalarias abandonadas. No es normal que la gente no tenga agua y saneamiento en sus casas, que ahora es vital el agua, lavarnos las manos, ¿verdad? Pero sin agua, ¿qué? No podemos hacer. Entonces eso no ha sido normal. Entonces regresar a este paso que vamos a iniciar un nuevo mundo creado, porque es a nivel mundial que vamos a regresar, tenemos que pensar lo que hemos estado haciendo mal y recapacitar y reorientar las prioridades como sociedad en su conjunto y como humanidad. Y qué importante los ingenieros sanitarios,
en estos momentos. Imaginen ustedes, cualquiera antes hubiera pensado ingeniería sanitaria. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? Claro, la ingeniería sanitaria es la ciencia que estudia precisamente los tratamientos de todas las emisiones líquidas, sólidas y gaseosas que hacemos los seres humanos en nuestras actividades. Tenemos un componente también de educación sanitaria, que es la parte de higiene. Llevamos una materia de epidemiología y tenemos formación precisamente en prevención de enfermedades transmisibles. Yo tuve la oportunidad de estar 7 años en el Ministerio de Salud y recibí un curso también avanzado de 8 meses, un sabatino de epidemiología. Entonces la formación de los ingenieros sanitaristas con esta visión epidemiológica nos vuelve ingenieros salubristas, que eso es el concepto que muy existe. Clave en estos días. Muy clave en todos los días de la vida del ser humano. Más ahora, en esta coyuntura, doctor. Es decir, las enfermedades transmisibles han existido siempre y hemos pasado grandes epidemias y pandemias regionales. Es importante conservar las medidas, pero no solo no solo aplicarlas, sino volverlas en ese cambio de actitudes y prácticas que debemos de tener en la actividad cotidiana. Hoy vamos a aprender a lavarnos las manos en forma correcta, ¿verdad? ¿Cuál es la forma correcta? El distanciamiento social. Bueno, han habido un montón de videos, ¿verdad?, en donde usted debe frotarse completamente, hacer espuma, luego llegar a esto, las uñas, mantenerlas cortas para que no contengan tierra y ahí anden microorganismos patógenos, ¿verdad? La forma en cómo nos vamos el dorso a lavarlos y esta parte completamente que estamos frotando, ¿verdad?, es la que hacemos y nos enjuagamos. Con esto rompemos, ¿verdad?, muchas formas de transmisión, los mecanismos de transmisión, ¿verdad?, las diarreas, el parasitismo intestinal, ¿verdad?, la famosa contaminación ano-mano-boca, ¿verdad?, y ahora que toda superficie se puede convertir en lugar donde pueden estar microorganismos, y desde ese momento tengo que tener la costumbre de no limpiarme los ojos, ¿verdad?, de no tocarme el rostro, ¿verdad?, y si he tocado algo, irme a lavar, ¿verdad?, el jabón y el agua es fundamental, más que el alcohol, ¿verdad?, porque esta es la práctica que queremos introducir en la vida cotidiana, en donde los niños desde pequeños vayan con esa formación, ¿verdad? Es como lavarnos los dientes. Nueva cultura. Y lo hemos estado repitiendo con el cólera, ¿se recuerdan? Eso es de 1800 tanto, de 50, y regresó aquí en el continente en 1990, 91, 92, lo tuvimos una pandemia del cólera. ¿Y qué es lo que nos decían? Lavarnos las manos, ¿verdad?, después de defecar, antes de preparar los alimentos. Y ahí están las cuñas radiales que nos estaban indicando, hervir el agua, ¿verdad?, todas esas condiciones que son de posible contaminación hídrica y también de los alimentos. Entonces la conservación de nuestros alimentos, la parte del cuidado del agua, la manipulación de los mismos alimentos en sí y el agua nos puede llevar la contaminación por nuestras propias manos, ¿verdad? Entonces muchas de estas medidas que vamos a tomar nos van a cuidar de más de 10 enfermedades, ¿verdad? No solamente del COVID-19. Entonces introducir esos cambios de actitudes y prácticas en la comunidad es importante, no solamente por tenerle temor, miedo, sino que introducirlo como una práctica, y aquí es donde vienen los programas educativos que deben de nacer. Quizá no importante, vitales. Vitales. Para la subsistencia. Así es. Interesante, pero todo esto me imagino que tiene que ir aunado a un esfuerzo político de las naciones, a que haya una armonía social. Y definitivamente, ustedes que son técnicos, tienen que ir de la mano con los políticos, no se puede obviar. ¿Por qué? Porque ahora se lo voy a demostrar. El presidente de la República ha dicho que vamos a estar en cuarentenados hasta el 6 de junio, pero para tener un marco de respaldo, le invito, ingeniero y amigos televidentes, a que veamos el siguiente video del presidente de la República, cuando él dice hasta cuándo, según su cálculo de este momento, si no pasa otra cosa, vamos a estar en estas condiciones. Así que esto tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa y es una apertura económica a partir del 6 de junio.
siempre y cuando esto sea aprobado el jueves en la Asamblea Legislativa y tenga una cuarentena absoluta y estricta previa de 15 días. Bien, cuarentena estricta de 40 días, dice, cuarentena estricta. De 15 días más. De 15 días más. Estamos viendo datos de que la curva no se ha aplanado. Tenemos casos nuevos a pesar de tener una cuarentena estricta de 15 días. Eso nos da la pauta, ¿verdad?, científica, ¿verdad?, la justificación para declarar 15 días más en esas condiciones. ¿Está correcto entonces esa observación? Sí, está correcta. ¿Está atinada? Está atinada. La Asamblea, hay que pedirle a los diputados, ¿verdad?, a la Corte Suprema de Justicia también, de que en el estado de emergencia es importante que se pongan de acuerdo todos, nos pongamos de acuerdo todos y logremos salir de esto. Lo que hay que hacer el cambio en esta cuarentena es que tenemos que darle la apertura a que todos los centros de trabajo regresen con sus equipos, conformen sus equipos de higiene y salud. Pero, ingeniero, si no hay un acuerdo político, ¿cómo vamos a lograr? ¿Cómo ve usted la confrontación entre poderes? ¿Va a ayudar para ese fin que usted persigue, que usted está señalando, que ya no más contagios, pero estamos viendo una pugna entre poderes que nos está alejando totalmente? Sí, realmente... ¿Cómo le parece a ustedes como profesionales y técnicos? Es peligroso lo que está sucediendo en el país. Tristemente hay una confrontación. Yo no le puedo pedir a los diputados llamándoles, insultándolos, a que colaboren y que se integren a una mesa. Primero tenemos que bajar esa forma de dirigirnos, ¿verdad? Lo hemos visto en el presidente, y cuando un líder habla así, todo su gabinete habla de la misma manera y se dirige de esa manera. Virulentos. ¿Cómo se llama? A los diputados. Entonces yo no te puedo estar diciendo que te unas a una causa justa insultándote. Eso es ilógico. Por otra parte, los diputados están haciendo también una situación de no querer aceptar o ponerle etiquetas al presidente bajo esta emergencia para poder bloquear finalmente algunas actividades de ellos. La Corte Suprema dio un dictamen que a nosotros, el pueblo en general, nos parece raro que el doctor, el vicepresidente de la República, siendo un especialista jurídico... Doctor Félix Ulloa. Lo hemos perdido, Félix Ulloa. Era mejor que estuviera en la sociedad civil dando su opinión que hoy que está adentro en el gobierno. Pues se cometió un error de sentido común, que tú no puedes hacer una prórroga de una ley que no fuiste tú el que la emitiste. ¿Verdad? Voy a prorrogar la ley que emitió la Asamblea. Eso es un error craso, ¿verdad? Él tuvo que haber salido con una nueva ley, ¿verdad? Un decreto ejecutivo nuevo completamente, aunque fuera exactamente igual que el anterior, pero poniéndole otro nombre. Hoy se percataron porque les dijeron que eso estaba malo, ¿verdad? Que aquí tuvo que haber privado más en la emergencia que el tecnicismo jurídico. Pero el tecnicismo jurídico pesa en esos ambientes. Y que lamentable que los asesores jurídicos de la presidencia no conocen esta parte. Y Félix Ulloa se nos ha esfumado, un intelectual, un jurista de primer nivel, reconocido a nivel mundial. Lo hemos perdido como vicepresidente. Eso es lamentable. ¿Por qué será? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? No lo sabemos. Muchos profesionales nos hemos manifestado. Tú me has invitado varias veces acá. Sí. El Colegio Médico ha participado desde una visión eminentemente técnica, orientativa, en donde se quiere acompañar como fuerzas vivas y como personas que le debemos algo a la sociedad salvadoreña. Tenemos una formación y que podemos ser útil. Lamentable, vimos antier o ayer que personas fueron con una pancarta al Colegio Médico a insultarlos, ¿verdad? E incluso se quisieron entrar. Ya todas las asociaciones que estamos conformados en CAPES, que es la confederación de todas las asociaciones gremiales de profesionales, estamos molestos con esta situación. Es decir, que nadie puede dar una opinión sana, ¿verdad?, de contribución, porque no es una oposición al gobierno del presidente Nayib Bukele,
Creemos que él ha hecho las cosas bien, creemos de que las hizo a tiempo. Los casos que tenemos en este momento y la condición en la que está El Salvador en este momento es gracias a esa capacidad de tomar decisiones inmediatas, ¿verdad? Esa capacidad de tomar decisiones inmediatas no es fácil. Atribuirse toda una carga y a pesar de lo que te pueda venir, pero para eso lo elegimos, para eso está dirigiendo el país. Hay que permitirle las facilidades de hacer las cosas, pero también le pedimos que tome en cuenta, ¿verdad?, a la gremio de profesionales y a la academia. ¿No sería mejor un ambiente de ese tipo? Mire, el presidente de IDIS Interamericana es guatemalteco, lo llamó el presidente de Guatemala y es parte de los 14 de la mesa técnica que tiene en Guatemala. Aquí no hay mesa técnica, disculpe. Sí, es decir, el propio gabinete, pero no hay, ¿cómo se llama?, una mesa técnica que pueda contribuir, porque no queremos salir en la ¿cómo se llama?, en la fotografía. Simplemente poner a disposición el conocimiento para que se puedan orientar las cosas. Y de esa manera yo creo que podríamos ser útiles a la sociedad. El presidente, no sé, tiene una imagen que siempre me quejo de que estuviera vivo el papá de él, que era asiático, era gremialista. Era de Asia. Era de Asia, ¿verdad? Le dimos una medalla. Armando Bukele. Armando Bukele, sí, platicó muchas veces. Le dieron reconocimiento. Le dimos un reconocimiento como el gremialismo del año, que damos una medalla de gremialismo a todas las asociaciones. Entonces, don Armando tenía otra visión de los gremios profesionales, ¿verdad? Siempre nos han invisibilizado, ¿verdad? El colegio médico, porque tiene la ley, ¿cómo se llama?, el Código de Salud, en donde está el Consejo Superior de Salud, es más visible que los otros gremios, pero por ejemplo la Asociación de Ingenieros y Arquitectos es la asociación gremial más antigua que existe en el país, de 1929, y hemos existido por más de 90 años, ¿verdad? Y estamos precisamente contribuyendo. Hoy tenemos dentro de nuestros estatutos nos permite tener filiales especializadas. Entonces tenemos en geotecnia, en estructuras. Es una gama. Es una gama. Y ahí está la IDIS, el capítulo El Salvador, la de Ingeniería Sanitaria Ambiental. Que no está siendo tomada en cuenta. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Está interesante la conversación que estamos sosteniendo a esta hora de la noche con el ingeniero Juan Guillermo Umaña. Él es el vicepresidente técnico de los ingenieros de Iberoamérica Sanitarios. Mire, qué importante el aporte de estos técnicos a esta coyuntura que estamos viviendo. Seguimos conversando con él luego de esto. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando, amigos televidentes, con el ingeniero Juan Guillermo Umaña, quien está pidiendo que se tomen en cuenta los diferentes gremios por parte de la Presidencia de la República con el fin de dar un aporte técnico a esta situación, ¿verdad?, que nos ayudaría mucho. Sin embargo, veamos qué dijo el presidente referente a la última reunión que tuvo fuera en el ámbito ya no de entre políticos, sino que con empresarios. Veamos el siguiente corto. Mientras los diputados se reunían con la ANEP, nosotros nos reunimos con los empresarios más grandes del país y llegamos a un entendimiento. Un entendimiento que es lo que, con lo poco que nos han dejado, es a lo que logramos llegar. Un punto medio entre lo que quieren unos y lo que queremos otros, pero algo que sea en pro del país, que sea en beneficio de nuestro país. Y hemos planteado una hoja de ruta en donde se establezca una cuarentena que debería ser aprobada, ya que la Sala de lo Constitucional nos ha despojado prácticamente de todos los poderes que el gobierno tiene. Bien, ingeniero, este acercamiento con empresarios, ¿cómo le pareció? Me parece importante, es un puente. Pero hasta ahí la reunión nomás, no se ha sabido seguimiento. Sí, lo que necesita, bueno, se dice que el INCAE ya presentó su propuesta. ¿Cómo se llama? La escuela esta superior ESEN, les han dado un protocolo para la reactivación
Nosotros hemos escrito, el día de ayer salió ya en nuestra página web el pronunciamiento que tú tienes, que te dice llegar. De ese vamos a conversar, porque tenemos que conversar, Entonces, pero veamos este primer acercamiento. Pienso pero que es importante, las gremiales, como él lo señala, las gremiales de todos los sectores, ¿verdad? Las 55, 53 que son miembros de la NET. Pero esto no fue de reunión con gremiales, doctor. Él se reunió con líderes empresariales, ¿verdad? Y eso es importante porque estos líderes también dirigen unas empresas grandes que tienen mucha influencia con los sectores que suministran, con la micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Le compran, ¿verdad? Distribuyen, y esa es importante. Yo creo que toda reunión que pueda tener con todos o cualquiera de los sectores en el país es positivo. ¿Y el seguimiento? La reunión está bonita, la foto, pero el seguimiento, que continúe y que haya una calendarización, porque los empresarios después de esta reunión están exigiendo que qué pasó. Sí, yo creo que me imagino que el enfoque de ellos es precisamente cómo se va a hacer la reactivación económica, los niveles de apertura, qué industria y una hoja de ruta, como él señala en ese sentido. Nosotros queremos contribuir en medidas sanitarias de protocolo, en donde ya internamente cada industria tiene que hacer adecuaciones, porque no podemos volver a lo mismo. Hay condiciones que se requieren de distanciamiento, de infraestructura, de uniformes, de medidas de bioseguridad, que son las que nosotros estamos señalando. Yo creo que todo es positivo, hay que desarticular cualquier confrontación. El presidente debería de decir también en sus tweets, ¿verdad?, de que toda persona que lo acompañe y que lo estamos respaldando, baje también el lenguaje de ofensa, ¿verdad?, de tratar a otra persona que no piense igual que ellos, ¿verdad? O como en ese sentido se tiene que llegar a un mejor trato de todos los involucrados. Es lamentable ver ese nivel de confrontación. Es decir, él se ve cansado, él se ve con un gran peso, está sufriendo mucho como persona, se ve que se ve atado de mano, la imposibilidad y tiene una indignación contra las personas que le han hecho esta situación a su gobierno. Él tiene un mandato que cumplir, tiene una responsabilidad grande de operar en una pandemia, porque solo el Estado puede, el gobierno es capaz de atender esto. La empresa privada, si tuviéramos todo el sistema de salud privado, imagínate cómo nos iría, ¿verdad? Aquí es donde es importante fortalecer el Estado. El Estado tiene que ser fuerte, no lo podemos dejar débil. Mira lo que nos está sucediendo. Los tiempos que hemos tomado en esto es para poder recuperar la red hospitalaria. Yo trabajé, te contaba, en los años desde el 93 al 97 en salud, y ya se miraban 2, 3 personas en camas en los hospitales colapsados, con un serie de problemas, porque yo trabajé en el área de higiene y seguridad y la parte de desechos de los residuos biológicos infecciosos, y era terrible, dantesco lo que pasaba en nuestros hospitales. Se ha ido superando algunas condiciones de esas, pero los enfermos y la atención, la falta de respiradores, los estudiantes con la mano dándole respiración a los pacientes, eso lo hemos visto durante años, ¿verdad? La falta de medicamentos y toda esa situación. Es decir, que tenemos un sistema de salud cruel, ¿verdad? En donde 30 hospitales de la red pública y los del Seguro Social, que solo atienden a un 25% de la población, y con 10 centros hospitalarios 30 centros hospitalarios en el país, para todo el 80 y el 75% descubierto. No hemos llevado a hacer una reforma en salud que nos permita hacer un sistema de salud universal como lo tiene Costa Rica. Pues ahí sería, ¿no le parece a usted, ingeniero, muy importante la participación de las gremiales? ¿Por qué? Porque si yo reúno a las gremiales, de alguna manera voy a estar compartiendo responsabilidades de los resultados, ¿no le parece? Sí, en ese mismo sentido yo creo que las prioridades de país van a cambiar, ¿verdad?
Cuando vemos un sistema de salud tan vulnerable como este, tenemos que invertir en ese sistema de salud. Una reforma profunda del sistema de salud para volverlo universal, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos fuerte con un programa de agua y saneamiento. El abastecimiento de agua es precario en nuestro país. Nos hemos conformado a tener en muchas comunidades una vez por semana, 2 veces por semana agua. Eso no puede ser. Nuestro sistema estábamos precisamente en la problemática antes de entrar a la pandemia con un escándalo terrible y con un déficit que el presidente había pedido a una comisión especial de su gabinete para que se involucrara en entregar un plan de agua y saneamiento para el país. Eso quedó suspendido. Pero si los funcionarios no son especialistas en ello, hay que basarse en las gremiales, sí, en los técnicos que tienen. Nosotros les ¿Y cómo ven ustedes esa situación que no los toman en cuenta? Lamentable. No es la primera vez, no es el primer gobierno que nos invisibiliza, ¿verdad? Ya lo tratamos de hacer con los 10 años del frente. Muy poco tuvimos recepción. Tuvimos al inicio con Gerson Martínez pláticas y pudimos contribuirle en una emergencia, ¿verdad? Pero anteriormente con Arena, a los 20 años, les estuvimos pidiendo la ley general ¿cómo se llama?, del ejercicio profesional, y nadie nos ha escuchado, ¿verdad? Que tiene que salir de los diputados. Vienen y van diputados, ¿verdad? Bueno, algunos se quedan permanentemente, unos tienen ya 30 años de estar ahí, conocen perfectamente la petición de las 32 gremiales de profesionales en el país, que les hemos estado pidiendo año con año la ley del ejercicio profesional. Si tuviéramos fuerte las gremiales profesionales con una ley del ejercicio profesional, ¿cuánto le podríamos dar al país también? Pero nos mantienen desintegrados, desorganizados, débiles, ¿verdad? ¿Por qué eso? ¿Por qué mantener así a los gremiales? ¿Qué es lo que se busca con ello? ¿Hay alguna intención? ¿Qué percibe usted? Es el subdesarrollo. El subdesarrollo está interesado, cuando hay grupos de poder, no le interesa que el país o que la población sepa leer y escribir. Eso, nuestro sistema es feudal, ¿verdad? Las personas dueños de los bienes de producción, de los sectores de producción, tienen una mente muy feudal todavía, ¿verdad? Nuestro capitalista no es moderno. Entonces estamos en una transición hacia esa cuestión, pero lamentablemente en nuestros países lo que se dan son grupos de poder, ¿verdad? Un partido llega con un grupo de poder con intereses mezquinos, ¿verdad?, que vacían precisamente el Estado a favor de ellos. Luego llega por 10 años otro grupo de poder, ¿verdad?, que hace exactamente lo mismo. Y hoy podríamos estar enfrente de otro grupo de poder pequeño, ¿verdad?, que no obedece a las tradicionales, ¿verdad?, de las otras dos fuerzas. Y eso hace y provoca que no hay como, este es un macho sin dueño, entonces hay que ver cómo lo hacemos doblegar, que se hinque, vea, nos pida perdón y que nos dé algo del pastel, porque esa es la búsqueda. Entonces la corrupción en este país es terrible, de tal forma que solo me recuerda la carta de San Pablo que le manda a una de las primeras comunidades cristianas y les dice: si estamos en el pecado, déjalo de hacer; si estás robando, deja de robar. Necesitamos salir de la esclavitud del Egipto, ¿verdad? Salir ese pueblo de la esclavitud, de la corrupción, de la mentira y del aprovechamiento, pasar por el Mar Rojo, bautizarnos de nuevo y caminar como una nueva comunidad, como una nueva sociedad en la cual tenemos que dejar atrás todos esos pecados, ¿verdad? Entonces hay que pedir salir a todos los que están en el pecado, en el robo, en la rebusca, en el pensamiento salvadoreño de ser el más vivo, la cachada, de andar que en esta crisis es mi oportunidad. Como decía un diputado que un familiar le dijo cuando fue electo por primera vez diputado, le dijo: hoy es momento que nos vamos a componer, le dijo, porque esa es la visión que tenemos como sociedad. Nuestros diputados son el fiel reflejo de nuestros mismos comportamientos sociales en su conjunto. Entonces, de alguna manera tendría razón el presidente de la República al estar fustigando a los diputados. Es decir, él también es parte de nosotros. Es decir, ellos no vinieron en una nave espacial aquí, ¿verdad? Son producto de la sociedad, ¿verdad? Lo bueno y lo malo de esta sociedad lo producimos en su conjunto. Los ciudadanos con esos pensamientos, con esa cuestión, los producimos aquí en el país con nuestros valores. Entonces,
tanto el presidente tiene muchas personas alrededor de él que pueden ser de la misma talla de los que está él fustigando, ¿verdad? Porque no están encerrados en una burbuja, no vinieron de afuera, ¿verdad? La mayoría que le dio el voto a él, ¿verdad?, es gente del frente, ¿verdad? Porque es el partido que más perdió, ¿verdad?, votos. Arena se mantuvo casi intacto, con muy poco margen. Entonces, una gran población descontenta precisamente con la traición del frente fue la que lo llevó al poder. Y entonces ahora usan un lenguaje de frentudos y arenazis contra aquel que piensa diferente o está difiere de alguna de las medidas del presidente. Te meten en un solo saco. Ese nivel de polarización no nos va a llevar a ningún lado. Esa situación tenemos que romperla. Hay que romperla, y para cambiar, dicen que para pelear se necesitan dos. Yo necesito cambiar mi posición de no volverte a estar llamando corrupto, ladrón, todo lo que le puedo insultar a una persona y denigrarla, y después decirle: unite a mi causa para salvar al país. Es un poco... Eso no puedo hacer. Okay. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, para que volvamos hacia la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos y la Asociación de Ingenieros Sanitarios han hecho este pronunciamiento. Pero arribamos primero, amigos televidentes, el tema político para entrelazarlo con lo técnico, porque uno necesita del otro. Vamos a ver qué nos dice el ingeniero Umaña, cómo encaja esto en la actual situación que estamos viviendo, porque es muy importante escuchar a los técnicos. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, amigos televidentes, recientemente ASIA, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, junto con AIDIS, la Asociación de Ingenieros Sanitarios de Iberoamérica, han elaborado este documento. Y aquí tenemos al vicepresidente técnico de los ingenieros iberoamericanos en sanitarios. Ustedes están proponiendo 30 días más de cuarentena. ¿Cómo está eso? ¿Aguanta el país? Sí, solo déjeme explicarle que es producto de un equipo técnico de Asia y de AIDIS. Sí, porque está extenso este documento. Sí, son 23 recomendaciones de la parte sanitaria que involucra. ¿Por qué 30 días? Podemos dividirla en dos partes ahora que el presidente está emitiendo el decreto ejecutivo. 15 días que son prácticamente con la misma modalidad que tenemos estricta de movimiento, y 15 días que podrían estar en una cuestión más voluntaria, ¿verdad? Porque necesitamos una transición, y una transición para que las empresas conformen sus comités de higiene y seguridad ocupacional. Y estas deberían de regresar ya al trabajo para adecuar las instalaciones de sus empresas. Para estar preparados. Para estar preparados. Okay, ¿En qué sentido? Necesitamos mascarillas, necesitamos alcohol gel, necesitamos jabón, necesitamos tener lavamanos a la entrada. Son instalaciones hidráulicas nuevas, ¿verdad? Necesitamos lavamanos a la entrada de la instalación. Y estamos pidiendo también de que se den uniformes. Las empresas mayores de 50 empleados tengan uniformes, pero los uniformes los empecemos a ver como medida de bioseguridad, de tal forma que yo no puedo andar circulando en los autobuses con el uniforme de mi empresa. Debo quitármelo, dejarlo en la empresa y que sea lavado ahí, que no salga. Entonces necesitamos tener lavadoras, ¿verdad? Secadoras. Es toda una nueva infraestructura. Una nueva infraestructura. Tenemos que hacer un cambio completo, ¿verdad?, de cómo vamos a recibir y cómo vamos a hacer corresponsables las empresas con el distanciamiento. Tenemos que colaborar, que distribuir los puestos de trabajo con un distanciamiento. Tenemos que llegar con mascarilla, ¿verdad? Y el trabajo, por ejemplo, en la construcción, Casalco ya hizo un protocolo para las empresas constructoras, ¿verdad? Tenían algunas cosas que hemos hablado con ellos de la parte de la clasificación de los residuos, de los desechos sólidos. Los desechos sólidos en el hogar tienen que cambiar también la forma en cómo los manejamos. ¿Y cómo tenemos que manejarlos ahora? En casa, en industria, en comercio, en todos lados.
los residuos tienen que cambiar como los estamos clasificando. Ya no podemos mandarlos revueltos. Vemos las bolsas con todas las mascarillas colocadas, guantes y todo en la bolsa. Eso no puede ser. Tenemos que poner, ya íbamos a entrar con una ley general de residuos sólidos, en donde nos llamaba a hacer una separación en el origen, pero solo lo tenemos en orgánicos e inorgánicos. Nuestra propuesta es que lo orgánico y lo que no es reciclable, mientras no lo tengamos para poder hacer compost, debe de ir en una bolsa. Los reciclables, ¿verdad?, que podemos sacar el listado de cuáles son los que tienen mercado en el país, deben de ir en otra bolsa. Y una tercera bolsa que le hemos llamado los contaminados en el hogar. Tenemos que aprender a vivir con esto, ¿verdad? Hay personas asintomáticas y hay personas que no necesitan hospitalización, pero que son atendidas en los hogares. Entonces, todas las secreciones y el manejo de las personas y nosotros mismos que estemos entrando y saliendo de nuestras casas y usemos mascarilla y las estemos descartando, ¿verdad?, y las estemos colocando dentro de una bolsa diferente de los otros residuos. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger también a nuestro trabajador de residuos sólidos, nuestro trabajador que no ha dejado de hacer los que recogen la basura de la casa. Sí, y no, el camión recolector, los trabajadores municipales, ellos entran en contacto con estas bolsas. Tenemos que proteger también a las personas que puedan estar abriendo bolsas y recuperando elementos de ahí. Entonces, es una medida de bioseguridad. Entonces, pedimos que se haga en 2 bolsas y se le ponga una etiqueta. La otra costumbre que tenemos de echar todos los papeles del servicio sanitario en un cesto y después lo revolvemos con toda la basura. Eso es una siembra bacteriológica de contaminantes de todos los residuos, ¿verdad? Afortunadamente tenemos sitios de disposición final, rellenos sanitarios en el país, pero toda nuestra ruta y nuestro manejo de la cadena de este manejo de residuos debe de ser resguardada con medidas sanitarias. Sigamos con esto, doctor, después de este espacio que nos están pidiendo tiempo, porque esto está interesante. Ya volvemos, amigos televidentes, para tratar de tener nociones de lo que es esta propuesta de los ingenieros de nuestro país y de Iberoamérica. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ingeniero Umaña, estamos viendo aquí también que ustedes proponen a los gobiernos locales y a la empresa privada. Sí, cuando hablamos del servicio de aseo, precisamente tenemos que hacer lo que nunca hemos hecho y hemos estado repitiendo. Nuestro personal de aseo muchas veces en muchas municipalidades no cuenta con uniforme, con guantes, ¿verdad?, con botas, ¿verdad? Hoy necesitamos que los equipemos, ¿verdad?, y que tengan instalaciones también dignas para poder lavarse las manos, para poder cambiar su ropa y no ir con su uniforme hacia las casas. ¿Cómo? Necesitan también tener un lugar donde las puedan lavar esa ropa dentro de las instalaciones de la municipalidad y ya no salir. Son medidas de bioseguridad que siempre las hemos dicho, ¿verdad?, pero que no las hemos cumplido, pero que ahora estamos amenazados por un virus que nos va a hacer cumplir estas cosas. Y si no, vamos a sufrir las consecuencias. Los trabajadores del alcantarillado sanitario, las plantas de tratamiento de aguas negras, las plantas de tratamiento de agua potable. Necesitamos protocolos en todos estos trabajadores, ¿verdad?, para protegerlos a ellos y para que nos protejan a todos en su conjunto, porque ellos salen. Es como la costumbre cuando comenzamos allá por el 93 a dar sensibilización a los médicos y enfermeras sobre el manejo y la separación de los residuos bioinfecciosos dentro de los centros de salud, ¿verdad? Nos mandaban al personal de limpieza a esas capacitaciones. Nosotros cerrábamos los folders y nos íbamos, porque quien queríamos platicar eran con los médicos, los paramédicos, ¿verdad?, con los especialistas, porque ellos son los que conocen qué es peligroso y qué no es peligroso. Y empezarles a decir que no es necesario que viajen en los autobuses con su cabacha blanca, ¿verdad?, que vayan a comprar pupusas a la acera con su traje verde, que es el del quirófano. Entonces esos son trajes de bioseguridad, ellos no pueden andar de esa forma. Entonces igual, los hospitales deben de cambiar protocolos para poder salir a la calle, ¿verdad? De tal forma que ese uniforme que se use dentro de las instalaciones se quede ahí mismo,
de tal forma que no vayan en los autobuses. Ahí es donde está el rechazo de que si ves una persona con gabacha o si ves una persona con su uniforme, pensar de que ha tenido contacto, posiblemente allá él ha tenido toda su bioseguridad y traje completo, pero eso tenemos que ponerlo a disposición o tener uniformes especiales para trabajar internamente dentro de los centros hospitalarios. Ahora igual estamos hablando con las empresas, los gobiernos locales tienen que hacer eso. Igual también estamos hablando de que hay personas que no van a poder salir todavía después de que esta cuarentena, hay que seguirlo cuidando. Hay personas vulnerables, ¿verdad?, que van a tener que permanecer mientras no tengamos una inmunidad comunitaria. ¿Verdad? Hay que seguirlos resguardando. Nosotros hablamos también ahí de que el país debe pensar en los autobuses escolares, de tal forma, tú te fijas cuando están de vacaciones los muchachos, el tráfico disminuye completamente. Si en los colegios y en las escuelas tuviéramos autobuses escolares, haríamos dos cosas: evitar las aglomeraciones, las concentraciones de vehículos en la calle, disminución de contaminación porque menos nos dirigiríamos en menos unidades, pero también estaríamos haciendo separación de grupos etarios vulnerables. ¿Verdad? Los jóvenes, ¿verdad?, se saben que son menos vulnerables a esta enfermedad. Si los mezclamos en los autobuses con personas de mayor edad o que tengan sistemas inmunológicos deprimidos, pues estaríamos contaminándolos. Entonces, una forma de separación, ¿verdad?, podría ser que el gobierno esté pensando también, ¿verdad?, ponga esa a mediano plazo, en el próximo año escolar, de poder implementar buses escolares. Ahora bien, doctor, veamos qué es lo que estamos haciendo mal. Esos arcos que ponen para entrar a colonia, que le tiran a uno un líquido en los carros, y la entrada a los súperes que le tiran cositas a uno, sí, agua, a ver de qué tiene, ¿eso es correcto? No es correcto, y fíjate que nosotros hemos trabajado como AIDIS Interamericana en coordinación con OPS, con la Organización Panamericana de la Salud, a nivel de todos los países de América, y emitimos hace más de un mes un documento precisamente que se deben de prohibir en todos los municipios esos arcos. No podés tirar ningún desinfectante, ningún químico al cuerpo humano, ¿verdad? Eso está prohibido. Me dicen, ¿y cómo vamos a hacer? Agua y jabón. ¿Verdad? Agua y jabón, lavado correcto de manos, ¿verdad? Al llegar a mi casa, el hábito, poner eso también, las bandejas con desinfectante. Las mascotas están sufriendo un montón, se pueden intoxicar niños, usan dosificaciones extremadamente grandes. Ahí estamos explicando en ese documento, 2 cucharaditas chiquititas de azúcar en 1 litro de agua para desinfectar solo superficie, nunca en la piel. Y la persona que los aplique debe de usar guantes, ¿verdad? Debe usar. Eso es lo que no se debe hacer, entonces, no, mire el recuadro. No, y la gente está siendo afectada en la piel, las mucosas, te irrita, y eso te va a hacer más vulnerable con la cuestión de la entrada del virus. Es decir, eso debe ser eliminado. Igual que las desinfecciones de las calles, sí. Alfredo, ¿has visto camiones, cisternas regando agua, lavando la calle completa? Eso no tiene... Eso es como decir, miren, yo estoy haciendo algo como alcalde, pero miren, en vez de hacer eso, llévele agua en cisternas a las comunidades que solo reciben una vez agua, para que se laven las manos, dótele de jabón, ocupe esos recursos en una forma efectiva, ¿verdad?, llevando agua y jabón a las comunidades vulnerables. En eso deberíamos de estar precisamente. Entonces, muchas veces, por no tener orientaciones técnicas y el sentido común, ¿verdad?, que no es el más común de todos los sentidos, y que la buena voluntad tampoco te lleva a hacer buenas cosas, improvisamos, hacemos cosas como decimos, que en vez de persignarnos nos aruñamos la cara, ¿verdad?, por no tener orientación en dónde deben de ir los recursos, ¿verdad? En un país con pocos recursos debemos de ser, ¿verdad?, los que ocupemos más la técnica, el conocimiento, para no involucrar. El uso de guantes es innecesario, ¿verdad? Y genera, porque como no tenemos práctica de utilizarlo, cuando andamos eso hasta nos pica más la cara, ¿verdad? Entonces nos damos, a veces se nos olvida que lo andamos y empezamos a comer con ellos. ¿Y la careta, doctor? Eso es importante. Es decir, miren, hay medidas que dentro de los que están atendiendo a los pacientes y a la gente deben de utilizarla. Pero ¿y para andar en la calle? ¿Sí? Pero para andar en la calle, si voy a andar en un lugar público y con mucha gente, debo de usarlo. ¿Vea? Aquí la distancia que tenemos, al salir tengo que usarlo, por mi protección y por la protección de los demás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es donde utilizarlo. Voy a entrar a mi empleo,
y he viajado con mascarilla por todo el lugar y voy a entrar a una zona que va a estar supuestamente sanitizada todos los días al final de la jornada y cuando comienza la jornada. Si logro tener una distancia, puedo evitar andar con la mascarilla dentro de mi trabajo, ¿verdad? Porque trabajar 8 horas con esa situación se generan problemas también de asfixia, ¿verdad? Gases viciados, cansancio y todas esas condiciones. Por ejemplo, el trabajador de la construcción, al tenerlo con mascarilla y con lentes y todo eso, va a ser ineficiente su trabajo. Entonces debe buscarle distanciamiento, turnos, trabajo en casa, es decir, todo lo que hemos hecho, incluso nuestro comercio, hablamos de nuestro comercio, en nuestro comercio en América Latina utiliza el 0.4 de ventas en línea, 0.4% de nuestro comercio, es el más bajo de toda América Latina. Entonces tenemos que incrementar. Ahora nos agarró descuidado que todo el mundo empezó a ver cómo mandaba a pedir comida, cómo hacía sus pedidos en los supermercados. Nunca logras entrar a la línea, no te da la empresa entrada de esa cuestión. Entonces todo eso se tiene que modernizar. Perfecto. Entonces tenemos que entrar ya a trabajar con los grupos de higiene y seguridad ocupacional, equipos administrativos para adecuarnos a la nueva realidad, al nuevo mundo que viene. Entonces tengo que implementar muchas cosas, y demostrar que no vamos a requerir comprar una vacuna cara o esperar dentro de 2 años si somos capaces de cambiar actitudes y prácticas. Alguien me preguntaba, ¿por qué si nunca viene la vacuna, cómo vamos a hacer? O la vacuna, yo recuerdo ahí en el 90, 92, que decían que iba a venir una vacuna para el cólera y que El Salvador iba a ser el que la íbamos a usar. Los ingenieros sanitaristas nos agarrábamos del pelo porque la vacuna es señal de la incapacidad en enfermedades transmisibles del cambio de actitudes y prácticas en una sociedad. Perfecto. La incapacidad de no querer invertir en la parte preventiva, en agua y saneamiento. Como le queremos dar vuelta a eso, entonces mejor compramos una vacuna, pero ya no te pongo el chorro, ya no te llevo agua, ya no te pongo letrinización. Esos son los pecados que hemos estado señalando por toda la vida. Vamos al siguiente espacio y volvemos con despedida, amigos televidentes. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ha sido un gusto tenerlo, ingeniero. Vamos a volverlo a invitar porque de verdad hay que desglosar todo este documento. Ha sido un gusto tenerlo. No, como no, gracias Alfredo a todos los que nos escuchan y decirles de que tenemos que cambiar de actitud. Las actitudes y prácticas de la higiene, lo importante del agua y saneamiento, lo importante de también el amor a nuestro prójimo, no importando todos los pecados que tenga en sí, reconociendo los nuestros y también dándonos la paz entre todos. Tengan todos muy buenas noches. Gracias, doctor. La mejor de las noches, sobre todo a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros. Recuerde que el día de mañana tendremos a nuestros panelistas para analizar qué ha ocurrido durante toda la semana. Que tenga una sana noche. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionario público, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.